noches. Ante todo, darles la bienvenida en nombre de Viento del Norte, agradecerles su presencia y vamos a iniciar la presentación de la actividad número 175 de nuestra asociación, que tiene por título Luarca, ayer y hoy por el río Negro. Imágenes presentadas. Comentadas. Germán es nuestro conferenciante, es conocido de sobra ya por distintas conferencias que nos dio nuestra asociación, pero por respeto al que no lo conozca, vamos a hacer un breve currículum de su perfil. Germán Lorenzo Fernández Rodríguez, Gelo, nació en Luarca, es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Bilbao, actualmente jubilado, dedicó 42 años a la docencia, primero como profesor de física entre 1976 y 1979 en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Industriales de Bilbao, y desde 1979 entonces como profesor de formación profesional, educación secundaria y bachillerato en el Instituto de Luarca. Es coautor de 3 libros sobre Luarca: Luarca, una mirada atrás, publicado en el 2001; Luarca, vista parcial gráfica del siglo XX, publicado en el 2005, y otro que se llama el Instituto de Enseñanza Secundaria Carmen y Severo Ochoa, 50 años de historia, de 1962 a 2012, publicado en 2012. Se considera un divulgador que disfruta investigando y recopilando información sobre los más variados temas, especialmente los relativos a la historia de Luarca, para, una vez organizado, darlos a conocer en charlas apoyadas en abundante material gráfico. Y espero que disfruten con la disertación y al final, como siempre, pueden hacer cualquier pregunta para que sacar los temas que puedan suscitar su interés. Muchas gracias. Buenas noches y bienvenidos. Vamos a ver. Muchas gracias, Rafa, por tus palabras. Luarca fue probablemente uno de los lugares que más cambios urbanísticos sufrió en menos tiempo durante la primera mitad del siglo XX, y tuvo como principal protagonista al río Negro, con la canalización a su paso por la villa, dando lugar a nuevas calles y barrios, y también con la desviación en su tramo final para convertir el primitivo puerto fluvial que creaba su desembocadura en una marítima. De ahí que este paso del tiempo en imágenes lo vamos a hacer siguiendo el curso del río Negro a su paso por la villa, desde Puente Mantible, desde aquí, desde lo que hoy se conoce como el Puente de las Escuelas, hasta su desembocadura en las playas. Haremos este recorrido, todo por aquí, hasta la desembocadura en la playa, que hoy es la playa primera, pero antaño era la única playa que tenía Luarca, hasta que se hizo la carretera de la Tierra. Pero antes de abordar estos cambios a través de fotografías y tarjetas postales, voy a hablar brevemente sobre los pioneros de la fotografía y de los primeros fotógrafos que inmortalizaron nuestra vida. Se considera uno de los pioneros en este arte al científico francés Nicéphore Niepce, que en 1824 obtuvo las primeras imágenes fotográficas positivas. Ya había obtenido imágenes negativas en 1814. La más antigua que se conserva es esta copia de la conocida como vista desde la ventana en el Gras, fechada en 1826. Lo consiguió introduciendo en una cámara oscura una placa metálica de peltre, que era una aleación de zinc, estaño y plomo, recubierta con betún de fluidea, una especie de alquitrán natural que era sensible a la luz. Después lo bañó con aceite de lavanda, que actuaba como revelador, y por último se aclaró con agua. El resultado que se ve aquí era que quedaba el betún para las partes claras y la superficie metálica para las partes oscuras, necesitando para conseguir esta imagen nada menos que 8 horas de exposición. Y realmente la foto es muy simple, son unos tejados que se ven desde la ventana de su casa. En 1839, el también francés Louis Daguerre, basándose en el descubrimiento de Niepce, consiguió obtener fotografías sobre una superficie ya de plata viva, a la que se denominó daguerrotipo en su honor, por eso viene el apellido Daguerre. Es lo que realmente conocemos hoy como grabado fotográfico, que se considera el verdadero inicio de la fotografía ya a nivel popular, y que luego iría evolucionando con nuevas técnicas hasta llegar a la fotografía digital actual. Es la primera fotografía donde aparecen personas, concretamente un limpiabotas y su cliente. Aquí, se ponen aquí,
está aquí, no sé si es una señora, y limpiabotas. Seguramente había más gente por la calle, incluso carruajes circulando, pero que no salieron la foto por estar en movimiento. Aquello podemos explicar de que el que se mueve no sale en la foto, pues no. Ya que la exposición necesaria entonces era de unos 10 minutos y había bajado considerablemente. Recordemos que para venirse 12 años antes habían sido 8 horas. Precisamente ese año de 1839 el catalán Ramón Alaver realizó la primera fotografía en España, esta que estamos viendo de la lonja y casa Cifré en Barcelona. Ya es una fotografía ya con una cierta calidad. También ese año de 1839 tuvo lugar en España el famoso abrazo de Vergara, que dio fin a la primera guerra carlista, firmado este abrazo por el general carlista Maroto y el general Sabino Espartero, pero que obligó a muchos carlistas a exiliarse, entre ellos a José Beltrán. José Beltrán, nacido en Huarca en 1812, realiza sus estudios en el Real Instituto de Gijón y se hace marino de profesión. Se exilia a Francia, donde conoce las técnicas que hemos visto de Mietze Daguerre y decide hacerse fotógrafo. En 1843 regresa a España, estableciéndose en Madrid y extendiendo su labor por diferentes provincias, entre ellas Asturias. En opinión del cineasta e historiador Juan Bonifacio Lorenzo Benavente, se cree que fue el primer fotógrafo profesional de España. Según publicación del profesor José Manuel Fernández de Puerto Vega, un estudioso en la fotografía, en Huarca realiza estas dos conocidas fotografías de la plaza de Alfonso X el Sabio, de parte, a la izquierda, de hacia 1851, y la de supuesto bergantina favorita, de hacia 1869. Por supuesto, porque nadie sabe si es verdad este barco, aunque se atribuye a la favorita. Otro pionero fue José García Cernuda Fernández de la Bandera, fue fotógrafo asentado en Madrid, pero que parece ser pasado los veranos en Huarca, y que nos dejó algunas imágenes de hacia 1900, como estas, recogidas en tarjetas postales. Se llamaba como JG Cernuda. Se puede ver, para que se ve bien, JG Cernuda. Y aquí en un costado también. Un fotógrafo de inicios, otro del siglo XX, que también dejó muchas instantáneas de la villa en forma también de tarjetas postales, fue Benito Prieto, que firmaba como B. Prieto. Nacido en La Bañeza, León, aprendió el oficio en Francia. Regresa a España en 1879, montando con un hermano suyo un estudio fotográfico en La Bañeza. Con posterioridad se trasladó a Ribadeo, donde abrió su propio negocio realizando fotografías por diversos lugares del occidente de Asturias, entre ellos Huarca. Aquí vemos dos fotografías de Prieto y de Prieto, que era como firmaba, luego esta foto la veremos más tarde, y aquí también se puede ver aquí Pepe. Y llegamos a nuestros fotógrafos profesionales más conocidos, la saga de los Gómez, que se inicia con Enrique Gómez Rodríguez, que vemos aquí en la fotografía, un nombre muy bueno, ¿cierto? Y de muy joven emigró a Madrid para trabajar como cochero de Juan Prim Agüero, hijo del conocido general Prim. Y este hijo era gran aficionado a la fotografía y fue quien introdujo en las técnicas fotográficas. Una vez casado con María Pastora Sánchez, natural de Écija, de Sevilla, que trabajaba como dama de compañía de la Marquesa de Viana, se estableció como fotógrafo profesional en Madrid, en la glorieta de Bilbao número 5. Tuvieron 7 hijos, muriendo de niños los 5 primeros, por lo que un médico les recomendó trasladarse a vivir a algún lugar de la costa en un intento de evitar tanta mortalidad infantil, y eligiendo Huarca, donde en un principio pasaban los veranos, aprovechando la gente también para trabajar, y donde luego se estableció definitivamente en 1902. Sobrevivieron 2 hijos, Camilo y Néstor. Se puede ver en el lateral de la cartulina las direcciones de estos locales. Aquí se puede ver por aquí, Plazuela de los Molinos, que es hoy La Farola, en Huarca, y aquí Glorieta de Bilbao 5, Madrid. Y en Huarca Gómez se estableció como un socio, apellidado Rubio, que también procedía de Madrid, aunque este pronto regresó a la corte. Gómez abrió años después una sucursal entre vías y ante la escasez de fotógrafos en aquellos tiempos trabajó como fotógrafo ambulante por todo el occidente de Asturias. Eso fue como empezó realmente. Fue editor de gran número de fotografías y de tarjetas postales de varias localidades del occidente, Navia, Camas, Narcea y sobre todo del Bar. Regentaba además un almacén de venta de vinos y
y cervezas a por mayor. También era músico, parece que tocaba bien la guitarra y el acordeón. Aquí se ve también esta foto que es de él también, la dirección se ve muy bien aquí, el perfil de los Molinos y la glorieta de Bilbao. Luego hablaremos ya de alguna foto de este tipo. En segunda generación, Camilo comenzó a trabajar con su padre, ya estamos hablando de Enrique, en los años 20 y amplió el negocio familiar a librería, papelería, juguetes, objetos de regalo, máquinas de coser, aparatos de radio y bebidas. También fue distribuidor de Gas Butano, todos sabemos, además de abrir estudios fotográficos en Navia y Oviedo, siguiendo con la edición de tarjetas postales ya casi todas dedicadas al arte que seguro muchos conocen. Aquí lo vemos junto a su esposa, Delfina Rodríguez, y una fotografía de él de hacia 1931. En el estudio de Oviedo trabajó su hermano Néstor, y lo vemos, dedicándose al oficio profesionalmente desde 1938. También son suyas muchas espontáneas de aquí de Luarca, como estas tres fotos que son de tipo costumbrista y que conserva el Museo del Pueblo de Asturias. Esta está sacada en el parque, esta también, y esta en la plaza, que se ve la capilla de Chana. El último de la saga fue Luis Gómez, hijo de Camilo, con quien se cerró el negocio familiar. Aquí lo vemos disfrutando de una de sus aficiones favoritas, y era bueno realmente, la pesca submarina. El negocio familiar estaba situado en la plaza o plazuela, como vemos en este momento, de los Molinos, llamada Plaza de los Aliados durante la República, actual Plaza de los Pachoros, que todos conocemos como la Parroquia. En el último piso se puede ver anunciado el estudio fotográfico. Aquí arriba pone fotografía franco-española E. Gómez, sucursal Entre Vías. Y luego por aquí pone Gómez fotógrafo. Esta casa ya no existe, es donde está ahora la Caixa. Según datos de la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, que atesora la mayor parte del Fondo Gómez, se conocen al menos 40.260 fotografías, hechas entre 1885 y 1960, de las cuales 16.000 son negativos en placa de vidrio, 24.000 de celuloide y 420 positivos en papel. La mayoría de las antiguas fotos de Luarca que se conocen corresponden a este fondo, aunque en muchos casos son difíciles de catalogar por haberse perdido la firma con las sucesivas copias. Muchas que circulan no se sabe qué son y probablemente la mayoría son de... Por eso es difícil atribuirles una autoría muchas. Un fotógrafo aficionado que nos dejó magníficas fotografías fue Ricardo González Vega, nacido en Luarca en 1865 en el seno de una conocida familia de navieros que eran propietarios de los vapores Los Luarca. Y también empresarios de automoción, fueron cofundadores de la empresa Alsa. Aprendió el arte de la fotografía en Barcelona, donde se licenció en medicina, para después ejercer su profesión en Mulleras de Toulon. Dejó una extensa producción fotográfica de más de 4.000 negativos en placa de vidrio. De tema marinero, pero sobre todo en el mundo del mar, especialmente de Luarca y Gijón. Según sus familiares, es el autor de estas dos conocidas y fantásticas fotografías de hacia 1900. Eso era la pescadería y bueno, esto de la casa esta que se sabe que estaba construyéndose en 1900. Otro fotógrafo local, no profesional, pero de extraordinario talento que hay que recordar es Manuel Lavandera, abogado y empresario luarqués, del que existe un importantísimo fondo consistente en miles de negativos de cristal de gran calidad, paisajístico en su mayoría, pero sobre todo artístico, que bien merecería una exposición desde luego monográfica y que dejaría impactado a más de uno de los que estamos aquí. Aquí lo vemos a la derecha, siempre impecablemente vestido, para igual después a pescar, que estuviesen, o sacando fotos, disfrutando de otra de sus aficiones favoritas, la pesca, tanto de mar como de río. Aquí una de sus fotografías, que se ve en construcción en la primera fábrica de conservas de casco. El Museo del Prado, el Museo del Pueblo de Asturias atesora gran parte de su legado, que fue cedido por uno de sus herederos. Aquí aparecen dos fotos, una paisajística y esta ya artística, ¿no? Una más. Hoy conocemos muchas de sus fotografías del fondo del Museo del Pueblo de Asturias gracias a la extraordinaria e ingente labor de digitalización de Enrique Alba. Una muestra más de sus espléndidas fotografías.
Parece ser que un familiar que llevaba siempre carándolos en el bolsillo se daba a los niños para que usasen tranquilamente por él. Entonces, es de justicia recordar también la gran labor que desarrollaron más recientemente otros fotógrafos profesionales locales, como Marcelino Fernández, y las tres generaciones de los Budín, Julián, Julia y Víctor. En la actualidad destaca como fotógrafo Ernesto García, autor de prestigiosos trabajos creativos y numerosas publicaciones de éxito. Y como aficionado todos conocemos a Raúl García, que nos deleita habitualmente con sus extraordinarias fotografías en las redes sociales. La mayoría de las imágenes que iremos viendo a partir de ahora provienen de archivos particulares, del Museo del Pueblo de Asturias y de Memoria Gráfica de Guadalajara. Las fechas que aparecen por lo general suelen ser aproximadas. Se tomaron como referencia actas de obras del ayuntamiento, fechas de edición de tarjetas postales y también se tuvieron en cuenta, aunque no siempre son de todo fiables, fechas que aparecen en los reversos de algunas fotografías. Por eso, en la mayoría de las fotos aparece la abreviatura, aparece CA, y parte de izquierda, CA punto, que muchos sabrán, es una abreviatura de término latino circa, que significa alrededor de, o aproximadamente. Es que es muy difícil dar con exactitud a alguna de las fotografías. Este es un montaje de Enrique Alba de dos fotografías que se ve la inmensa playa, la primera que había antes de construir la carretera. Incluso hay fotografías en que aparece la pintura totalmente en seco, llegaba por aquí en la curiosidad. Y vamos a comenzar este paso del tiempo, como ya señalé, siguiendo el curso del río Negro desde este larguísimo puente de madera, de aquí, no ahora un puente de madera, conocido como Mantible, quizás por sus numerosos arcos o tramos, como ocurre con otros puentes españoles del mismo nombre. Según recoge actas del ayuntamiento, fue construido en 1858 sobre las antiguas compuertas que desviaban parte del río hacia los molinos harineros de Bartolomé Menéndez de Barca, donde ahora está la óptica. Para situarnos, por si alguno me ha despistado con la fotografía, este es el puente, digamos, las escuelas, este es el Curión, y aquí en medio, aquí estaría la fuente del Uso. Y aquí a la derecha sería la calle Malabrigo con casas que actualmente en un lado del lago. Esta fotografía de 1870, de escasa calidad, pero que no deja de ser un extraordinario documento, según mi punto de vista, es de la zona conocida como la Vega del Campo, toda esta zona de aquí. Y está tomada de un original de la revista Guarca de 1922. Por la fecha, probablemente fue obra del fotógrafo luarqués que antes mencionamos, José Beltrán. Es antes, de luego, de las fotos de Monte. Es la única fotografía extensa de la zona que yo conozca donde no aparece aún el puente de travesía, estaría aquí, ¿no? Vendría justamente atravesando así, del que se inició su construcción en 1881. Ya, aquí aparecen edificios solo en la margen izquierda de la calle Malabrigo, y también la única en la que tampoco aparece la primitiva rula del muelle, que hoy la casa de los Cascos, que está aquí, junto a la Mesón de la Mar, esa casa que tiene como unos balcones de mate. Se observa a la izquierda, aquí, el puente Mantible, del que acabo de hablar, incorporado a la carretera general Oviedo-Villalba desde que esta fue inaugurada en 1864, y que bajaba desde la Muña, sustituyendo al primitivo acceso a Barca que era por el Camino Real y Camino de Santiago, que descendía, bueno, y desciende por la Carril y la calle de Lobo hacia las plazas y el puente del Pilar. Y con este aspecto debió de mantenerse la zona hasta que en 1885, como ya comenté, se finalizó el puente de travesía. Aquí lo vemos, el puente de travesía fue concebido en la época de Isabel II a los efectos de la ley de travesías de 1849, por eso se llama puente de travesía, y diseñado por Godofredo Álvarez Cascos, ingeniero de obras públicas, incorporándose de inmediato a la carretera general a Oviedo en detrimento del viejo puente Mantible de madera por donde bajaban desde la Muña anteriormente. Como se ve, no hay ninguna edificación todavía a los lados del puente. Este es el aspecto de la Vega del Campo, toda esta zona de aquí, ya como el puente de travesía, un larguísimo puente. Aquí aparecen tres ojos, del que solamente vemos uno, este de aquí, por donde pasan los coches, por abajo. Estos dos están pegados, quedan dentro de edificaciones.
Aquí se aprecia ya la gran amplitud del cauce del río, cauce muy ancho, la gran huerta esta de Dionisio Menéndez de Duarca y la presa, que aparece aquí, la presa que deriva parte del caudal del río a los molinos harineros de Dionisio. Aquí están aquí, justamente. Esto sería la farola. Y que vertía luego sus aguas junto al puente viejo de Pilarín. Luego que pasaba de los molinos venía por aquí y desembocaba aquí junto al puente de Pilarín. En la zona de la farola pues está irreconocible, no estaban los molinos. Destaca también estas manchas blancas, y es ropa blanca secándose sobre los hielones de la higuera. Era habitual que se secase la ropa blanca en los hielones. Esta foto de la misma época que la anterior fue tomada desde atrás, desde el Curión, nos muestra la zona conocida como el bosque. Aquí ya parecería un poco talada, aquí hay un bosque imponente, con los puentes Mantible, se ve aquí el puente que iba desde aquí, pues todavía se ve por aquí un poco más, y el de travesía aquí al fondo, se ve un arco aquí por lo menos, ya está con el travesía hecho. Y la calle de la Esperanza, conocida hoy párrafo en Fazón, que era la salida, antes de hacerse puente de travesía, hacia Navegas, era por aquí desde el bar, antes de construirse incluso el puente Mantible. Como se observa, se están sacando los árboles del bosque y aquí se construiría casi de inmediato la Casa Guatemala. En 1894, Juan Miguel de la Guardia, arquitecto municipal de Huarca, diseña para el indiano nacido en Marcia Ramón Rodríguez Abello Villacarcila, en honor a su esposa. El edificio, como saben, también es conocido como Casa Guatemala, en referencia al lugar donde hizo su fortuna. El matrimonio vivía en Madrid y usaba como residencia de verano. Con la construcción de este edificio y su cerca, el primitivo puente se acortó notablemente. El puente quedó más pequeño. Antes llegaba pues hasta aquí prácticamente, ¿no? Quedó reducido a la mitad. De la Guardia, como se habla mucho, también diseñó otros edificios de la villa, además de las famosas casas indianas de Villar, Villa Carmen, Villa Cristina, Villa Barrera, Villa Argentina. La primera edificación que aparece aquí en la zona, conocida como la Vega del Campo, se construye en 1896-97 para Cipriano Rico, casi al final del puente de travesía. Aquí a la izquierda se ve en construcción, aquí parece una cosa rara, ahí en medio del puente, y a la derecha ya finalizada. Esta toma desde el Curión, ya se ve aquí la casa con esa torre famosa que es un tanto espectáculo. Como se observa, la casa de Cipriano Rico, aquí se ve por detrás, se construyó dentro de los límites de la huerta, que se fue vendiendo por parcela. Y la Casa Guatemala, el puente corto que hemos visto, y todavía esta parte sin humanizar. En 1895, el Ayuntamiento aprueba el proyecto por partes de la urbanización de la Vega del Campo y lo encarga al que era arquitecto municipal, a Juan Miguel de la Guardia, que era también un prestigioso urbanista, no solo de Huerta, sino también de Oviedo, de donde también era arquitecto municipal. En esta foto, escasa calidad, se puede ver el comienzo de la urbanización con la construcción de un paredón desde el puente Mantible hasta el puente Travesía en la margen derecha del río. Aquí, si vemos este paredón, empezó construyéndose este paredón que iba hasta aquí, hasta el puente. Acabo de mencionar esto, que hay que recordar que izquierda y derecha, aquí estoy hablando de la margen derecha porque siempre se hace mirando hacia la desembocadura del río. Esto es la margen derecha del río, aunque en la foto la vemos ahí. Aquí se ve con claridad el desvío de parte del río que iba a los molinos harineros, esta especie de presa, el paredón que acabo de citar y el arbolado donde luego se levantarían las escuelas municipales. Hacia 1902, una nueva edificación aparece en construcción al lado de la anterior, junto al puente de travesía, encargada por José Vidal de la Uz, que fue un indiano que hizo su fortuna en Cuba, y también el arquitecto municipal Juan Miguel de la Guardia. Iba a ser destinada a casino, luego por diversos problemas se quedó en nada, y luego ya fue una casa particular, luego se construyó en el casino. Las grandes maneras de entonces debían de llegar hasta el puente Mantible, lo digo por la lancha que hay al fondo junto a la rampa, en la costal de la derecha, también se la podemos ver,
Aquí se ve aquí una embarcación, aquí se ve. Ahí, no sé, vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo señalar. No se me pasa aquí, aquí está. Justamente ahí. Pasa que la verdad no tiene mucha calidad. Por esta época comienzan a levantarse otros edificios ya al final del puente de travesía, como el anterior de la relojería en la calle de los Menéndez, que es el que está ahí al lado de la travesía de la Media, que es este bajito, este ya no existe, y el de los Lavandera, aparece aquí, ya en la plaza de los Molinos prácticamente. Destaca aquí, porque luego voy a hablar de ello, una gran panera que se levantaba al inicio del puente Mantible. No sé si no vemos por aquí. Aquí, una panera que ya estaba casi un poco en mal estado. Justo aquí. En 1908 se sustituye el viejo puente Mantible, que hemos visto de madera, por uno de cantería sobre dos pilastras, ¿sí? Perdiendo su encanto y el sentido de su nombre, del puente Mantible, pero ya capaz de soportar los pesados autobuses y las camionetas de entonces. Por las mismas fechas se inicia la construcción de las escuelas municipales, que se ve, encargadas por el ayuntamiento al arquitecto municipal, también Juan Manuel de la Guardia, según consta en un acta de 1906, y que no solo aparece en las biografías de Juan Manuel de la Guardia. Aquí se ve la primera fase de las escuelas en construcción destinada a los niños. Primero se hizo completa esta y luego ya se hizo la de la derecha. En 1910 fallece Juan Manuel de la Guardia y se nombra como nuevo arquitecto municipal a Manuel del Busto, quien se encarga de la segunda fase de las escuelas, y fue quien la finalizó totalmente en 1914. Por eso he puesto aquí 7, 10, 14, realmente por los arquitectos municipales. En esta foto de Gómez de 1914 ya se ven las escuelas finalizadas y con Río Zurraco aún desembocando junto al puente Mantible. Río Zurraco venía por aquí, por la carretera Galicia, venía todo por aquí y desembocaba aquí justo en la parte de escuelas de los niños. Y todavía sin urbanizar pues, toda esa parte de la ciudad del campo. En estas otras tomas de las escuelas destaca la torre con el reloj y la campana, que se puede ver aquí muy bien, y que luego veremos ostentado en el tejado, estaba en el tejado de las reales casas consistoriales del ayuntamiento que estaba en la plaza. En 1972 se añade un cuerpo central, que se ve, y quedó desde entonces el edificio a la misma altura que los laterales, muy diferente al primitivo, por lo menos estéticamente. Como curiosidad, comentar que inicialmente fueron llamadas escuelas municipales entre 1907 y 1910, y era porque solo tenían un solo maestro para cada curso. Y con posterioridad, escuelas graduadas entre el 10 y el 37, más o menos en 1937, pues ya había varios maestros para un mismo curso, que se llamaban graduadas. Luego, después de la guerra civil, el grupo escolar José Antonio, entre 1937 y 90 aproximadamente, y desde entonces, como saben, el Colegio Público Padre Lázaro, pasando por muchos nombres. En esta imagen tomada desde el puente de las escuelas, vamos a llamar el puente de escuelas ya, porque ya Mantible ya parece que no tiene mucho sentido, hacia 1908, se aprecia recién finalizado el encauce de la margen izquierda, y aparece un muro, aquí, todo este nuevo, entre el puente de Mantible, el puente de las escuelas y el puente de travesía. Ya aparecen estas dos casas gemelas de Anciola, una Anciola que es el Hotel Villa del Barca, y esta más hacia la Alfarola, la de Coronas, que hoy es de Lola, también construidas siguiendo planos de Juan Manuel de la Guardia. Aquí se contempla entonces desde el Curión ya finalizado, ve muy bien el muro, ya, hacia 1910, y con las escuelas municipales, como se aprecia muy bien, aún en su primera fase, solo con una ala construida. En estas fotografías se ve la construcción de Ciclo Liceo, donde estamos ahora, siguiendo los planos del nuevo arquitecto municipal Manuel del Busto, sin el añadido posterior de 1918 que cegó media fachada, justo donde hoy nos encontramos. Esto es un añadido medio del casino, eso era la ventana de la fachada, era esta ventana de aquí.
O sea, digamos que se cargaron esta parte, no se cargaron, bueno, no digo se cargaron por decir algo, pero media fachada seguro. Bueno, salvo gimnasio y todo esto, ¿no? Yo no digo que fuese práctico, porque eso corresponde a la fachada que había entonces. Manuel del Busto fue también responsable de la organización y saneamiento entre el puente Travesía y el puente del Parque. Siguió con el trabajo de su antecesor. Y de la construcción de otros edificios emblemáticos de Luarca, como la casa para Rogelio González de la Farola, que hoy donde está el Ministerio de la Luz, también la casa de Ramón Asenjo, la primera, donde está en un estudio de arquitectura, la de la Banca Treyes, el Ayuntamiento, Villamorocha, en la Feria, y Villastelso, todos conocen la de la cúpula. Al inicio del puente de las escuelas se levantó en 1915 la casa conocida como la de los Blanquinos, mandada a construir por el comerciante local Celestino Suárez, justo en un lugar donde se encontraba la panera que antes mencioné. Lo pongo porque este edificio marcó el inicio de las nuevas construcciones de la calle Malabrigo, en los terrenos alados al río. Se aparece aquí en la fotografía de la derecha. Aquí ya aparece justo la casa construida donde estaba el molino, y luego ya fue lo que permitió, de alguna manera, se fue completando la calle, bordeando el río, formalizando toda esta parte. Ahí se plantaron unos árboles ahí que, bueno, nunca llegaron a plantarlos. Justo enfrente del edificio que acabo de mencionar, este que tenemos aquí, en terrenos donados por Joaquina Fernández, viuda de Ramón Asenjo, que había comprado las antiguas propiedades de los Menéndez de Luarca, a Dionisio en concreto, se construyó el lavadero municipal a expensas del invierno Nicanor del Campo, en un intento de que las mujeres dejaran de lavar en el río, como era habitual. Pero no se utilizó durante mucho tiempo, al llevarse pocos años después la caída de agua en la mayoría de las casas. En 1972 fue derribado para construir la actual acceso arquitectónico que todos conocemos. También se aprecia al fondo, aquí, no sale el puntero por aquí, también se aprecia aquí el Teatro Colón, magnífico Teatro Colón, construido 2 años antes, en 1920, 2 años antes del lavadero, de grandes recuerdos, y también lamentablemente derribado en 1979. En primer término, justamente aquí, no sé si lo ven bien, llama la atención un estrecho puente que se construyó previsiblemente en 1930 para las obras de desviación del río Zurraco, que antes comenté, que como vimos discurría por la avenida Galicia y desembocaba junto a Puente Matilde. Y por este puente circulaban vagonetas, aquí se ve, parece una vagoneta, cargadas de material extraído del túnel construido al efecto. El río se quitó, digamos, se retiró de la avenida Galicia y se hizo un túnel para el desagüe del río Zurraco. Con estas dos fotos tomadas del Curión se aprecia claramente la expansión de Luarca por la margen derecha del río Negro, que dio lugar al barrio nuevo, por eso se llama barrio nuevo, un barrio completamente nuevo, fue, digamos, afectado el nombre en este caso, ¿no? En la antigua Vega del Campo. No parece nada, pues las casas eran solamente en la margen izquierda. O con estas otras tomadas desde el lado opuesto, desde el monte de la Fuñar, o Fuñar, como quieren llamar. La Vega del Campo, y luego aquí al barrio nuevo, y toda esta parte también construida, en esta foto hacia 1892 aproximadamente. Seguimos nuestro recorrido, río abajo, con esta espléndida fotografía de hacia 1892, probablemente de Gómez, donde se pueden contemplar 4 puentes de forma simultánea. El puente Mantible, aquí, el puente Travesía, el puente viejo que se llamó, y el puente nuevo, que vemos por qué se llama así. Hoy imposible obtener por la vegetación que tenemos ahí arriba y las nuevas edificaciones. Es destacar la gran huerta que ya antes mencioné, semicircular de los Menéndez de Luarca, que fue adquirida por Ramón Asenjo en 1893 junto a otros terrenos colindantes. Ya en la época prácticamente de la urbanización eran terrenos de esta zona, eran terrenos ya de Ramón Asenjo. Igual que donde se construyó el lavadero, los terrenos también eran de Menéndez de Luarca, y
bueno, así. El paso del tiempo es patente, si contemplando estas dos imágenes de ayer y hoy. Es impresionante el cambio. Prácticamente es que es lo mismo, tenemos el puente 2, 3 y 4. Y la foto, luego, el cambio, os digo que los cambios fueron rapidísimos en las primeras décadas del siglo XX. Este es el aspecto que tenía la zona de Pilarín, que vamos un poco hacia abajo. Antes de comenzarse en 1912 el encauce entre el puente de travesía y el puente nuevo. El puente nuevo es el puente del Parque, encargado, como dije ya antes, a Manuel del Busto, necesitando para ellos propiarse terrenos de Marqués de Ferrera, que era de aquí, esta parte de aquí era Marqués de Ferrera, de Ramón Asenjo, eran los de la parte de Costa del Río, y de Sánchez Infanzón, eran estos de aquí, viuda del farmacéutico Pastur. Los Pastur tenían terrenos aquí, mucha parte del monte de la Funial, de Villar, incluso de la feria, eran terrenos que les fueron propios luego para organizar y sacar la calle más adelante. Como se ve, no había nada, era una huerta, por cierto, que fuera adquirida para tener plantas medicinales, que antes en las farmacias. Creo que tenía ahí su botica. Esta fotografía, probablemente, de lo que es José Beltrán, como vimos al inicio de la charla, ya apareció. Podría ser la más antigua conocida de la villa, donde destaca el gran edificio que da a la plaza de Alfonso X el Sabio, antigua casa, esta es la casa de los Álvarez Castro. Y aquí se ve el puente viejo de madera que aparece aquí. Y desde luego es más antiguo que esta otra, de Gómez, este es de Gómez, donde se aprecia la ampliación del edificio que vimos en la foto anterior. El edificio anterior era bueno, ahora veremos. Y es de destacar, en primer término, el puente viejo, el puente de aquí, y al fondo el puente nuevo. Este era el puente del Pilarín, pero realmente el puente viejo y se llamó puente nuevo para distinguirlo de alguna forma. También llama la atención este gran paredón que hay aquí, este gran paredón en los claveros, paralelo al cual discurría un camino público, hoy desaparecido, realmente era un atajo, y que unía los caminos con la tercera vuelta de la peña. La gente que bajaba el cerro bajaba por aquí. Igual que hay otro atajo donde la tercera riesgo que se sube a la luneta anterior, pues había antes una que era habitualmente usada por los vecinos, como se podría, era un camino municipal. Así aparece en un acta del ayuntamiento. También llama la atención los frondosos álamos, no parecen álamos, pero sí que hay álamos de esas características, parece que pensamos álamos, árboles estrechos y altos, y árboles que son álamos frondosos, que hacían que se conociese esta parte de la plaza como la Alameda, por los álamos tan impresionantes que había. En estas dos fotos comparativas se ve que hay algo que acabo de decir de la ampliación del edificio hacia la plaza. Como se ve aquí hay 4 balcones, ¿no? Y aquí hay esta chimenea, debe ser esta misma, esta parte, pero aquí hay 4 y aquí hay pues como 7, ¿no? 7 balcones, ¿verdad? Parece que tiraron parte de esta casa y la añadieron otro más hacia la plaza. De hecho, ocuparon parte de la plaza. Este puente de Pilarín, o puente viejo, fue hasta 1837, relativamente reciente, el único puente por el que se podía cruzar el río el río Porrual, el río Santiago, mientras que los carros y carretas tenían que hacerlo por el avanzado del río donde hoy está el puente del Parque. Las carretas por el río, con la marea baja. O sea, tenía 2 pilastras de cantería, aquí aparece una, no sé, hasta de la izquierda, y una al menos aún existe, y la pueden ver si asomándose al puente actual y mirando hacia el ayuntamiento se ve la base de esta pilastra concretamente. Parece ser que se conoce como puente de Pilarín por haber existido en sus inmediaciones la capilla de Santa Caterina, más o menos donde está ahora el hogar de la tercera edad, y que albergaba la imagen de la Virgen de Pilar, que por cierto es la patrona del concejo de Vallés y sigue siendo. Se llamó Puente Viejo a raíz de la construcción del puente del Parque, que se conocía como Puente Nuevo. Era un puente negro, como se puede ver aquí, y que fue destruido por riadas en numerosas ocasiones, dejando al pueblo incomunicado con la fuente del Bruso
que era la única fuente de agua potable de la villa. De ahí que surgiese la necesidad de ser sustituido por un puente sólido de cantería. El crucero, aquí se ve en su primitivo emplazamiento, vamos a verlo aquí, aquí está pegado al río, como estaba un poco más adentro, parece ser que se trata, este crucero, de la única cruz conservada del Calvario, que era custodiado por la Santa Hermandad de la Escuela de Cristo, fundada a finales del siglo XVI. En esta conocida fotografía de Enrique Gómez, así podemos decirlo, se pueden ver los dos puentes, el puente viejo y el puente nuevo. Y al fondo, esta casa, la casa del indiano Amador Menéndez en Los Caleros, obra de, como dije antes, el familiar de la Guardia, finalizada en 1888. Hacia 1900 se derriba el viejo puente de madera, que acabamos de ver, de Pilarín, y se construye uno de cantería, ligeramente en rampa, de 3 pilares. ¿Ven? En la plaza de Alfonso X el Sabio ya desaparecieron los grandes álamos, aquí, que se configura un acta de ayuntamiento de 1863, fueron talados porque afeaban la plaza y fueron sustituidos por otro tipo de árboles más ornamentales, según ellos. En la fotografía parece que está recién plantado. Se ven aquí unos arbolitos ahí pequeñitos, luego lo vamos a ver un poco más. En el lateral de esta fotografía aparece la fecha que fue tomada en el año 1903. En esta fotografía tomada desde la Funial se pueden ver también los dos puentes y los nuevos árboles de la plaza, ¿no? ya todos muy bonitos, alineados, ya de tamaño considerable. En esta otra se ve con más detalle los dos puentes, que era una fotografía recortada. Y la salida del canal se aprovechaban las lavanderas. El canal de agua que venía de los molinos. Junto aquí esta casa era la gran posada de cuerdas que fue mencionada por muchos viajeros en el siglo XIX. Era un sitio habitual donde para peregrinos y viajeros en general. En este magnífico puente de cantería, según el punto de vista, un puente precioso, conocido como Puente Nuevo, fue finalizado en 1837 y ha permitido el paso de carros y carretas al otro lado del río, incorporándose de inmediato al Camino Real. En la foto se ve bien la casa que antes mencioné, de Amador Menéndez, que son realmente dos casas independientes que compartían el mismo tejado. No se ve así, es una casa y esta otra diferente, como curiosidad, que ven así mejor. Realmente son dos casas. En esta sorprendente imagen se ve el ambiente en un día de feria. El puente, se ve aquí, los arcos del puente, era un lugar de paso obligado donde colocaban las aldeanas sus puestos de evento. Las mujeres, como se ve, visten largas faldas típicas asturianas y pañoleta en la cabeza, mientras que los hombres portan chaqueta, camisa blanca y la cabeza cubierta con boina o sombrero. Por los paraguas abiertos podría tratarse de un caluroso día, quizás de verano. Se observa al fondo, vamos a ver si la ponemos ahí, aquí, vamos a ver si la pongo, aquí, justamente esta cosa aquí pequeñita que hay aquí, la capilla de Nuestra Señora de la Soledad, que guardaba imágenes de San Martín y San Francisco Javier, y que luego en 1916 se trasladaría a su lugar actual en el Chano. Y que es conocida desde entonces como Capilla de San Martín, popularmente desde San Roque, y también hay imágenes de San Martín, San Roque, San Antonio y la Virgen de Guadalupe. Es curioso saber que pasó desde aquí, digamos, allá arriba al Chano. Lo costearon los vecinos y por lo visto y de pago. Con estas dos fotos tomadas de los Caleros se puede ver esos grandes cambios entre los puentes, sobre todo en la zona de Pilar. Los puentes que no tienen nada que ver con los que había entonces, ni los edificios estos del fondo. Lo que he
conocemos popularmente como el Parque era la única gran plaza de Luarca, incluso algunos la llamaban Plaza Mayor, me parece así escrito en algún sitio. Era el único espacio abierto de la villa y el lugar donde se celebraban las ferias semanales y las de Santa Catalina, famosas en todo el occidente asturiano. Puede apreciar junto al antiguo café y fonda del Ayoso, que está aquí, el lugar donde los maurines tenían una caseta con administración para las diligencias de entonces, donde podían adquirir los billetes para viajar por aquellas polvorientas carreteras de tierra de entonces que tardaban de 12 a 13 horas en llegar a Oviedo. Hacían el viaje por la noche para enlazar con el tren correo que salía de Oviedo a primera hora de la mañana. Hay que imaginarse, ir en una diligencia y de noche. Aquí se pueden ver las diligencias, ¿sabéis? A ver por aquí. ¿Ven? Aquí hay 3 diligencias y esta, vamos a ver, ahí está la caseta, una blanca que hay ahí, la caseta donde se expedían billetes. Aquí está esta caseta blanca y aquí la diligencia. Al fondo se ve el pozón del Pilarín, aquí, un pozón grande, donde internaban pequeñas embarcaciones. Pues se ve alguna, allí está, ahí se ve una embarcación. Incluso en esta zona, en la margen izquierda, aquí, justamente aquí detrás, donde hoy empieza ya no sé cómo se llama esta calle. ¿Cómo se llama la calle? García Prieto. Había aquí unos pequeños astillos. Los aldeanos usaban como aparcamiento habitual los llegones del río, siempre que estuviese a marea baja, claro, porque hay que recordar que se trataba de una ría por la que subía el agua del mar hasta las escuelas municipales. Esto sería el ambiente pues, en un día típico de feria. Aún no está construido el ayuntamiento. En esta imagen de la plaza Alfonso X el Sabio se pone en manifiesto lo que acabo de decir, la importancia de las ferias de entonces, en este caso de la nueva cuna. Se ve aquí la gran cantidad de años. Aquí al fondo, junto al puente, vemos este edificio, un edificio municipal conocido como el Pescadero, donde se vendía al público carne y pescado, y que fue derivado con la reordenación de la nueva plaza, aprovechando las obras del cauce, justo antes de construirse el ayuntamiento más o menos. En esta fotografía de hace 1908, probablemente de Mode, se puede comprobar el gran ambiente durante las ferias, en este caso escuchando a la banda de música de la Liga. Aquí todos los músicos aquí están en un receso, un descanso, pero se ve, un poco, son los músicos. Y también aquí se puede llamar la atención que están construyendo la carretera desde el Ribero, porque antes había un pequeño camino y para desahogar de alguna forma el camino por las plazas, tratando de evitar pasar por las plazas hacia el puerto, pues ensancharon este camino para el servicio del mismo. Y las dos fotografías anteriores, unidas por Enrique Alba, nos proporcionan esta espléndida panorámica que da idea de la gran afluencia de personas y no de todo Occidente. No son montajes, son dos fotos que sacaron una a la de la otra, es impresionante el puente nuevo. En 1910 comienza a fraguarse el derribo del puente nuevo, supuestamente, según las autoridades, para construir otro adaptado a las nuevas exigencias del tráfico. No sé de tráfico había, pero bueno, no puente relativamente antes. También se observa en construcción la casa, aquí, la casa de la familia Treyes, con salida ya prevista a la que luego sería la calle de Picarín. De hecho, la calle esta en principio se llamó, algún tiempo en alguna acta por ahí aparece como calle Vicente Treyes, pero yo creo que nunca llegó a retirarse. Está el Pescadero aquí. En la fotografía, aquí que aparecen estas cuatro de 1909, y la arriba a la izquierda, aparece el viejo ayuntamiento con su torre campanario. Vamos a ver aquí. Que este campanario es que luego aparece en las escuelas municipales. Se revuela aquí porque parece ser que se hundía el tejado. Este ayuntamiento es de 1777, pero bueno, ya tenía bastante. Tiene una campana pues, para llamar a la población en caso de incendio, porque tienen producido muchos incendios porque muchas casas eran de madera. Y tenía la cárcel en el sótano, aquí, y también está aquí el solar donde se iba a edificar la casa de los Treyes. Está el hueco, el puente nuevo a la izquierda.
En la derecha, aquí, de 1915, ya está construida la casa, y se puede apreciar aquí a la izquierda el inicio del puente de Cara de Agua. Aquí ya se atisba aquí en esta esquina que ya se está cargando el puente. En la de abajo, en construcción, la única pilastra que soportaría el nuevo puente, el que conocemos hoy, que tiene una sola pilastra, y el previsional de madera que iba del Ribero a los Caleros. Este puente que nadie conoce, probablemente iba de las Palmeras hasta los Caleros. Dos fotos inéditas, seguramente para la mayoría. Un puente de madera hecho así allá de aquella manera, para que la gente pudiese pasar hacia la iglesia, ¿no? O tenía que ir hasta el puente hasta los otros puentes. Aquí aparece el nuevo puente, vamos a llamar un nuevo puente recién construido. Ya no será puente nuevo, ya no sé cómo llaman, será puente del ayuntamiento o el puente nuevo, puente del parque. Recién terminado, pero aún sin rematar los accesos, aún no está la rampa y bueno, todavía faltaba mucho. En 1912 se aprueba la construcción del nuevo ayuntamiento, ya que el antiguo era insalubre y se encontraba en un estado penoso. En 1913 comienzan las obras que se prolongaron hasta 1917, en un lugar no exento de polémica, por ocupar gran parte de la única gran plaza realmente existente de la villa. Se dio para jugar los desplazamientos en la Pedrera, se había pensado ponerlo en la Vega del Campo, que vimos antes, y al final fue una decisión política de la corporación de turno. Dicen las malas lenguas, no sé si es verdad o no, que fue para privar de las vistas a la plaza al propietario de la antigua casa de Amador Menéndez, esta que ya estoy mencionando varias veces, que se encontraba justo detrás, como el que parece ser que entonces el alcalde no se iba precisamente bien. No sé si por cuestiones políticas o por otras cuestiones, ¿no? La foto de esta construcción, yo creo que no es muy conocida o nada. Esto era la plaza antes y después. Digamos que se comió pues, una parte importante de esa gran plaza que teníamos antes. En esta imagen se puede contemplar el ayuntamiento a punto de finalizarse, aquí todavía no está acabado, el kiosco de música todavía detrás. Luego se desmontó pieza a pieza y ya se puso donde estaba. Y el nuevo muro del encauce, si se ve, solamente está el muro, todavía sin rellenar hacia las casas y quedaría lugar a la nueva calle del Pilarín. Bueno, aquí arriba ya parece desviado porque las fotos ya en este año estaba desviado y la carretera del Faro aún está sin construir por aquí, aún no hay calle. En esta otra fotografía también del mismo año, es el mismo día también, en este 16, se observa que aún falta por rellenar, como se ve aquí, esta parte, entre el puente del Pilarín y el nuevo puente. Ahí surgió una nueva calle. Según un acta del ayuntamiento, los muros del encauce tienen 3 metros de altura, son los que se ven ahí, en ambas márgenes y están separados 20 metros. También se observa aquí recién construida la calle García Prieto, aquí, recientita, que enlazaba el Paseo del Gómez por detrás con el puente de la Piscina. Y el puente este maravilloso. En estas fotos de ayer y de hoy vemos el paso del tiempo, más acusado en la zona del Pilarín. Bastante parecido, digamos, en cierto modo, salvo este pequeño edificio que hay aquí. Coincidiendo con la construcción del nuevo puente del parque y obligados por las obras del encauce en la zona de la Plaza de los Huevos en 1915, en esa zona se derriba el puente de cantería que vimos antes de 3 pilastras. Por ahí había uno de 3 pilastras y se sustituye por uno en arco de una sola pilastra. Se ve aquí, una sola, además como un arco, ¿no? Además elevado por el centro. Y que a su vez fue reformado en 1919 por otro ya con tablero horizontal, como es aquí, que es lo que tenemos actualmente. Bueno, con algunas modificaciones, pero ya fue horizontal. Las fotos son de Gómez, la mayoría estamos que vemos aquí. Este es el primer aspecto que presentó la plaza con el nuevo ayuntamiento, con farolas en medio, y ya sin ferias de ganado,
que fueron desplazados al lugar precisamente hoy conocido como la feria. Esta parte de aquí se conoce como la feria precisamente por eso. Las ferias fueron todas ahí. Había muchas protestas por la gente, por los malos olores y por todo. Entonces, duró varios años la controversia y al final consiguieron llevarlo para lo que se llama la feria. Se ven aquí las farolas justamente con negro. Durante la República se cambió el nombre de Plaza de Alfonso X el Sabio por el de Plaza de la República. Aparecen jardines en la plaza y alrededor del ayuntamiento, ¿no? Aquí aparecen jardines aquí, por detrás, por los laterales, por todas partes, ¿no? Y esta plaza desde entonces ya fue conocida popularmente como el parque. Creo que fue a partir de aquí, es mi opinión, yo creo que empezó a llamarse el parque porque realmente ya era un parque. Entonces no era tampoco nada, era una plaza, realmente. Y el nuevo puente ya era el puente del parque o el puente del ayuntamiento, a partir de esto. El ayuntamiento nuevecita. Había aquí como una placita, mientras buscaré. Así conocimos el parque, muchos de los que aquí estamos, con un jardín central, los típicos bancos de colores, y un mini estanque por aquí, ahí cerca, y bordillos de cantos rodados pintados de blanco, todo recordado. Luego ya aquí en la foto a la derecha ya no hay estanque y con los cantos rodados sustituidos por ladrillo rojo. Y este pequeño edificio muy grande. Ya en el siglo XX, hacia 1970, se elimina el jardín central. Parece ser que para dar más amplitud y cabida a la plaza, con vistas al desarrollo de espectáculos, y yo añado la actuación de infernales orquestas durante la fiesta. Estas fotografías permiten apreciar los grandes cambios, sobre todo en la zona del Pilarín, y también el notable estrechamiento del campo que provocó y provoca, aunque a veces que el río se desbordase en otras ocasiones. Ya lo estrecharon la parte de la lado del campo y luego aquí también. Toda esta parte es una notable diferencia. En estas fotos tomadas desde otra perspectiva ayudan a apreciar también el paso del tiempo. Se ve bien la anchura del río y se quedó un poco después. Esta es una postal de Gómez. Vamos a abordar ahora los cambios sufridos en las márgenes del río en su tramo final, desde el puente que llamamos nuevo puente hasta el puerto fluvial. En esta foto de hacia 1880, una de las más antiguas de Lorca, por lo menos yo creo, estas como comentamos antes, las de los Álamos, se puede ver la iglesia sin la torre campanario todavía. Vamos a ver por aquí. Falta la torre aquí. No está aquí la torre campanario, la cantidad esta del faro que era de 1900. La foto. Por eso se puede echar una foto anterior. Y los grandes salamos de parque, aquí en primer término ya vimos con interioridad. Aquí a la izquierda vemos la foto anterior y en esta otra ya están los salamos talados y sustituidos por aquellos más ornamentales y con la torre recién construida. Vamos a verla por aquí. Aquí aparece la torre de la iglesia y esta casa del faro sirve un poco como en plena construcción, todavía no está finalizada. Y pescadero. En estas dos fotografías permiten apreciar los cambios sensibles, sobre todo en la zona del parque y apenas visibles en la pescadería, ¿no? salvo la casa esta de aquí de final, ¿no? Que no habrá y esta casa que impide bastante la visión, que tampoco existía el ayuntamiento, ¿no? El primitivo y famoso puente del Beso, así conocido por la leyenda que casi todos conocen, fue construido hacia 1870 por suscripción popular, para posteriormente cederlo al ayuntamiento en 1872 y se hizo cargo del mismo para su mantenimiento desde entonces. Estaba construido íntegramente de madera y era el límite del puerto fluvial, impidiendo que subieran las grandes embarcaciones río arriba. Llegó a sufrir grandes desperfectos ocasionalmente por choque de embarcaciones que rompían amarras y también por las periódicas reales.
Esta tarjeta postal editada en Francia muestra el antiguo puerto. Se reducía al muro de ataque, que formaba el Río Negro en su desembocadura. En la imagen se aprecia una iglesia sin el atrio. Aquí falta el atrio de la iglesia. Digamos que la torre sobresalía de la iglesia. Y se pone de manifiesto el problema de la bajamar, que dejaban los barcos en seco, con el consiguiente deterioro, sobre todo si estaban a plena carga. Esta fotografía es de la misma época, lo tomaba desde el lado opuesto, con el típico barrio de la pescadería, con casas, con arcadas en los bajos de las casas que sirvían de refugio a los marineros en caso de mal tiempo. También se puede ver el frágil puente de marina del Beso, aquí casi no se ve, un poco, visto desde el otro lado. Que parece una manera, aquí había una moneda, era la moneda de las mujeres de entonces. Los hombres jugaban en la capitana, como curiosidad. En esta postal de Enrique Gómez ya aparece el nuevo puente de cantería del Beso, con 4 pilastras. Aquí ya aparece un nuevo puente, ya no tiene nada que ver con el que vimos anteriormente de madera. Aquí aparecen 4 pilastras. Ahora tiene menos, creo que tiene 3. Pero al ensanchar la carretera, esta carretera se convierte en una. Y que sustituyó al anterior, que vimos de madera, en 1897. En esta foto, que no es muy conocida tampoco, tomada desde el nuevo puente del Beso, se pueden ver en primer término las traineras que se usaban para la pesca de bajura. Se ven una cantidad de bancos y remos que se usaban para pescar. Salían a pescar y hacían noche por gusto por ahí, no volvían. Era toda una aventura. En esta conocida foto de Huarca, es una foto postal, creo que es de Gómez, que parece aérea, está tomada desde el monte Afayao, desde el monte de la pescadería o de Chano, como quieran llamarle. Se puede ver en realidad el nuevo puente del Beso, que tenía unos bancos semicirculares en medio. Yo creo que se llamaba puente del Beso por eso, ¿no? Era un sitio que las parejas parece ser que estaban ahí, no se atuchaba, pues el puente del Beso. Nada de cortar cabezas ni nada más. Y se ven las traineras aquí antes mencionadas. Las vimos hace un poco, las mismas traineras. Aquí se ven los impresionantes cambios que luego del tramo final del río, ya desviado y que veremos a la continuación cómo se produce. Claro, de cambios impresionantes. La iglesia aquí, y bueno, el que no conozca Huasca o eso, pues, es imposible enseñarle esta foto y no se imagina uno cómo era. También esta panorámica de arriba, como no, hecha por Enrique Alba, se aprecia la gran diferencia con el puerto. Es impresionante también ver el puerto antes y ahora. Esta parte final del río. El río del puerto, que no es como que no es dramático. Y estas magníficas fotografías, según el punto de vista del fondo del Museo de Asturias, se ve el problema del puerto. Era solo practicable durante la altamar. Se ve este mismo barco en plamar y en bajamar. Quedaba completamente seco, apoyado en la arena. Esto, por supongo que ven dónde está aquí donde está el barómetro. El barómetro para situarnos todos. Y aquí la garita. O estas otras de Camilo Gómez, con el puerto completamente seco, imposible acceder al puerto. O esta magnífica fotografía, probablemente de Gómez también, inédita, luego sin retocar, directamente sacada de un original de cristal del siglo XX. Es de destacar aquí la protección del puerto que proporcionaba el arenal de la hiela. Era la única protección del puerto. Este estrecho arenal de aquí, bueno, y que arrasó el puerto en numerosas ocasiones. Hay actas de ayuntamiento que recogen en sucesivos años que inundaba todos los bajos de estas casas, ¿no? Era un problema grave que tenía el puerto de Huarca. La foto es de hace 1900. No quise tocarla porque
yo tengo un negativo de cristal y es que merece la pena verlo como si no. Aquí vemos una vez más el paso del tiempo, ver esa foto y la de ahora. También es verdad que está plamada ahí, pero bueno. Entonces había una necesidad, desde luego, de una reforma del puerto, para protegerlo y para aumentar su calado. Como solución al problema del puerto afectado por las estariadas y por la defensa, se decidió convertirlo en un puerto marítimo, desviando el río Negro del sur de San Bocal. Se barajaron tres soluciones, dos en túnel y otra en superficie. Una consistía en hacer desembocar el río Negro en las reas o arreas, atravesando la península de la Blanca mediante un túnel de unos 140 metros, más o menos por donde está el actual donde tiene la Cruz Roja y la Amazonas. La segunda consistía en desviar el río por la Pedrera, desde aquí, un túnel, por debajo de la pescadería y que llevaría las aguas hasta la playa. Y la tercera, en superficie, bordeando el barrio de la pescadería, por aquí, bordeando por aquí, y demoliendo la zona de paso, ¿no?, para llevarla a desembocar a la playa. Luego la playa, porque la única playa que había, porque para acceder a estas de aquí había que bajar por allá. Después de varios replanteos en los que interviene Godofredo Álvarez Cascos, entonces ingeniero de obras públicas de Oviedo, se decide por cuestiones fundamentalmente económicas desviar el río en superficie, bordeando la pescadería. La decisión provocó numerosas protestas, que recogió en su día la prensa local por los posibles vertidos a la única playa que tenía Luarca, desde aguas residuales de la villa, y así sería, por desgracia. Hay que tener en cuenta que no existía saneamiento entonces, cuando se hizo el desvío, y las alcantarillas y los vertidos de las casas iban entonces directamente al río. De hecho, solicitaban al ayuntamiento permiso para sacar el alcantarillado de sus casas al río. Ya había agua corriente y sacaban al río directamente. El saneamiento no es de poco antes de la guerra civil, cuando se empezó o casi cuando se completó. En esta estupenda imagen del final del siglo XIX se ve la zona del paso, esta es la zona del paso, por donde se iba a desviar el río. Era un mirador habitual donde los luarqueses solían contemplar la entrada al puerto, la concha y la playa. Se ve aquí gente, ¿no? Aquí gente asomada, por aquí. Ahí se ve gente asomada. Y destaca también, o podemos sacar en esta foto, el mini cementerio, aún sin las terrazas con las que luego se vería ampliado. Y la antigua lonja, esta, que comenté antes, parece que la primitiva lonja, con la luneta, se llama la luneta, es donde la lancha desembarcaba la pesca para ser subastada. La rula anterior a la que hay ahora, muy posterior, se acabó después de la civil. Las obras comenzaron en 1907 con la demolición del paso. Aquí se ve todavía sin demoler. Y aquí se está ya rompiendo. Y el comienzo, aquí parece, esta foto a la derecha, el comienzo de la construcción del dique del Encauce, de un dique que uniría el kiosco de Ventura la Barrieta con el arenal de la Hiera. Aquí vemos el dique que empieza a salir por aquí, que avanza a la vez que se va demoliendo el paso, quedando el kiosco momentáneamente aislado de tierra. Aquí ya se ve el dique más avanzado, el dique de aquí ya tiene, entonces todavía está sin derribar del todo el paso. El río todavía sigue desembocando, sigue siendo el puerto fluvial. Aquí el río aún discurre por el antiguo puerto, pero ya el paso aquí está derribado y la marea sube ya por aquí, pero hasta un muro que hay aquí se ve como un murite, un muro que impedía que siguiese el mar aguas arriba. Aquí se ve el muro, ese, pero perpendicular ahí, en la izquierda un muro transversal, y aquí a la derecha lo están tirando. Aquí están tirando el muro ya, una vez que se tira este muro, ya el río subiría ya por aquí para completar el desvío. Aquí el río ya desemboca en la playa, se ve el dique entero. Y el puerto pasa de ser fluvial a marítimo desde entonces. Esta foto está sacada desde el arenal del puerto. Esto viene a ser
la rampa donde está el campanar, más o menos, pero tomado es abajo, debe ser donde está ahora la perla, esto para aquí. Y aquí el muro y aquí está ya la pescadería. Y en esta magnífica foto de 1912 se ve perfectamente ya el río desviado. Se ve muy bien el río con el muro, todo por aquí, esto que fue avanzando. Y esta zona se tendría que rellenarla para donde está ahora la rubla y un incipiente estigón de Machica que se está construyendo. Hay una peña y se iba construyendo. En estas imágenes se ve el avance de las obras y ya aquí aparece ya los rellenos. En la zona de la rubla donde hoy está la iglesia. Estas dos fotografías unidas de 1918 se ve el nuevo puerto ya. Un poco caótico parece, pero se ve, ya está el puerto aquí, aún con restos de la estructura anterior. Y la carretera del Faro a punto de finalizarse. Y se ve la carretera del Faro y está más cerca. Que se finalizó en 1919, 3 años, luego de 16 a 19 la construcción. Llama la atención un barco que hay aquí. Se está construyendo en los astilleros de la Hierba, astilleros donde salieron numerosos barcos de cabotaje y de pesca. Se trata en este caso del mercante Anciola número 1. Como curiosidad, aquí se ve con más detalle, es la foto del mismo día. Este barco fue construido por Cipriano Paredes para Vicente Treyes. Y aquí en el fondo, aquí, se ve el esqueleto, el armazón del Luarca número 3, construido por el carpintero de Rivera, José Rodríguez Baleira, gallego, para el armador local Antón Vega, que antes comentamos que tenía los Luarcas. Entonces, la construcción del Luarca número 3. No todos los Luarcas fueron construidos en Luarca, algunos fueron construidos en País Vasco. Y como curiosidad, la foto del día que lo votaron. El día que votaron en la Anciola número 1, con numeroso público expectante, siempre levantaba la expectación. En la futura carretera del Faro, están por aquí todos subidos, y en el pico, que se llama el pico, o sea, aquí con el movimiento, en la Anciola número 1, ya con las banderolas, y luego aquí, gente todo por aquí, por la carretera del Faro, y aquí arriba en el pico. Y por aquí abajo también. Y este que nos está comiendo, dando los mocos. En esta otra fotografía de hace 1927 ya está el puerto completamente finalizado. Una obra prevista para 6 años se completó en 16. Como ahora, entre 1907 y 1923. Y así se mantendría durante muchos años hasta la última gran reforma para dejarlo como hoy lo conocemos. Y en esta tarjeta postal de Gómez se ve la desembocadura del río, no hablamos de ella ya, nada, y aún sin construir la carretera de la playa. Si nos fijamos por aquí, vamos a ver si lo ponemos, aquí al fondo, aquí aparece el primitivo puente colgante sobre el río Negro, que unía el kiosco, aquí, con el barrio de la Pescadería. Este puente colgante de madera que unía Machica con la Pescadería se construyó en 1955 a expensas del Club Náutico de Luarca, que tenía su sede precisamente en el kiosco. Se retiraba más adelante, se retiraba durante la época invernal hasta que se construyó este permanente de estructura metálica que todos conocemos hoy. Aquí todavía no he visto la carretera de la playa, porque no había, y aquí ya está construida la carretera y la actual. Cerca de este último puente, a orillas del río Negro, se situaba el Palacio de la Pescadería, este que vemos aquí. El único edificio que se puede decir cambió la fisonomía de este barrio tan entrañable, es lo único que destaca de todo el paso de los años, ¿no? Como se observa en las fotografías, se permitió, legalmente por supuesto, darle más altura y volumen, aunque estéticamente, como se ve, los cambios dejan mucho que desear. Hacia 1900, 1906 y 1967, vamos, digo los años en los que se reformó. En la foto esta superior, en esta de aquí,
adosada al Palacio de la Pescadería, se puede ver una capilla, esta capilla, que era la capilla, aquí está la campana, la capilla de la Virgen de la Concepción, que quedó integrada en el edificio con la primera reforma. Aquí, vamos a ver, aquí aparece ya integrada en el edificio con la primera reforma. Y perdió desde entonces su función religiosa prácticamente. También existía otra capilla, la de San Vicente, en la zona del Paso, por aquí más o menos, casi donde hoy se levanta la casa de Villareño. Yo no conozco ninguna fotografía donde se vea algún grabado, algún dibujo ahí, que se vea ahí como una capilla que estaba ahí también. Todos los que estamos por aquí, que peinamos canas, recordamos los paseos por la estrecha e impermeable pasarela, que sobre el nuevo dique que se hizo con la división del río unía la hiela con el pabellón de Manchica y que desapareció con la última gran reforma del puerto que vemos aquí, ahora sí de aparcamiento y eso, pero esto de la reforma ya del puerto que vamos a contar aquí ya es otra historia. Pues finalizamos aquí este recorrido por el río Nemo desde el puente de Mantible hasta Salvador de la Primera con estas dos panorámicas del ayer y de hoy, separadas nada menos que por 133 años, donde se aprecian los grandes cambios que fuimos desgranando a través de esta charla de divulgación. Muchas gracias. Pues nada, Gelo, gracias por este regalo en forma de charla, magnífica charla. Y ahora, si quieren hacer algún comentario, alguna pregunta, es el momento. Por ahí no veo. Si se contesta. ¿Cuándo se hace el alcantarillado? Porque faltan los tubos, se escuchan otros. Sí, no, los tubos esos eran para comunicar el río con el puerto, para que tuviesen algo de agua, digamos, cuando era bajamar, y también por cuestiones de los barcos, que por eso que con el agua dulce evitaban una carcoma. El saneamiento. Creo que empezó antes la guerra civil. Yo tengo alguna fotografía de eso, y en el 34, por ahí aproximadamente, que fue cuando se acabó el túnel de las Arreas y desembocaba allí, poco antes de la guerra civil. Eso tengo entendido, ¿eh? No hace falta. Pero, dime. siendo tan hermoso como era este puente nuevo, sí, o el primer nuevo, que tenemos también dando hacia la plaza de ayuntamiento, sí. ¿Hay alguna constancia en las actas del ayuntamiento de una motivación por la cual se...? No, la motivación fue la que parece ser que no era apto para los nuevos tráficos que se necesitaban, para el puerto, fue por eso. Pero no hubo ninguna razón de que fuese ruina ni nada, no. Pues lo derivaron así, sin más. Eso tengo entendido. Yo, en las actas del ayuntamiento, no figura ninguna razón. Yo tengo un resumen de actas del ayuntamiento de esa época y no... lo desconozco. Si hubo otra razón, lo desconozco, lo siento. No sé si sabe Enrique algo de... No sé, igual sabe alguien alguna razón. Yo lo desconozco. Creo que no hay más cuestiones. Gracias de nuevo. Sí, muchas gracias. Dime. ¿Dónde estaba la antigua iglesia de Guarda? ¿Siempre estuvo ahí? Sí. Yo creo que sí. Ahí dicen que la base de la iglesia románica que había ahí, tengo entendido, había una iglesia pequeñita y que luego sufrió varias reformas. Y que en la parte donde se mira el altar a la izquierda hay parte, por lo visto, de la primitiva iglesia de ahí. Luego se amplió, pero yo no desconozco más, pero sí que hubo una iglesia ahí primitiva pequeña, sí, pero no. Yo creo que en un libro que se publicó de la historia de la iglesia, algo debe de venir ahí, es un libro que se publicó cuando restauraron la iglesia y las imágenes y todo, y viene algo de la historia de la iglesia, y yo creo que algo debe de venir ahí, pero tengo entendido que era una pequeña iglesia ahí, que
En la época que inauguraron la carretera oficialmente, el Banco Oviedo en 1864, hubo un viajero, un periodista realmente, que llamaban Juan de las Carreteras, que era un famoso periodista de entonces, y hablaba de la iglesia que estaba en reforma, en construcción, que se llovía dentro de la iglesia, tenía que estar con paraguas, y era reformada en 1864. Ya no era la primitiva iglesia, era otra iglesia anterior. No sé cuándo se construyó la primera sobre la teoría románica, en principio tampoco se desconozco más. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por asistir. Y la próxima actividad del Viento del Norte, un minuto nada más, la próxima actividad del Viento del Norte es el día 17 de este mes, que tenemos aquí la Asamblea de Socios. Ahí les vamos a informar de las actividades que tuvimos en el año 2022, las que tenemos previstas en principio para el 2023, y va a haber un informe de INMA, de la tesorera, de las cuentas. Es el día 17, en primera convocatoria a las 7:30 y en segunda a las 8. Y luego ya tendremos una conferencia, la siguiente conferencia, que va a ser el 4 de abril, un martes esta vez. No lo vamos a hacer en viernes, la vamos a hacer el martes, que es justo la semana de Semana Santa. Esta conferencia la va a impartir Álvaro González Cortés y el título es Música de cine, un viaje a través del sonido y de la imagen. Ejemplos y música en directo. Nada más. Muchas gracias a todos ustedes.